Voy a esperar que grabe. Bueno, el día de hoy vamos a continuar la unidad uno, la partecita que nos faltó, por lo menos media hora, y luego pasamos em, a la unidad 2, que ya son los modelos de planificación en la producción. Si por ahí tienen algún inconveniente y tienen que salir de la reunión, no hay problema porque vamos a seguir grabando y para que los alumnos puedan tener acceso a la grabación, porque las clases no son obligatorias, las virtuales al menos, pero sí van a tener que ir entregando algunas tareas. Entonces, voy a presentar mi pantalla para terminar los últimos dos subcapítulos sobre la unidad uno. Creo que ahí está compartiendo. Mm, Creo que no se ve aún. Voy a volver a presentar. Entonces, esta parte 2 vamos a pasar también al aula de nuestra unidad que se llama optimización determinística, parte 2. Entonces, lo que nos faltó desarrollar fue el uso de la M, que es un valor, un valor o un número grande, que vamos a ver cómo podemos identificar, que seguramente ustedes ya usaron en algunos modelos. La parte de linealización de restricciones y funciones objetivos, que van a practicar con el profesor Jorge, en el caso de que tengamos alguna restricción o función objetivo, cómo podemos pasar de no lineal a lineal, porque como ustedes sabrán, todas las unidades que damos de investigación de operaciones, de optimización, son modelos lineales en sí, ¿verdad? Y los ejercicios prácticos que ya estuvimos haciendo. Entonces, sobre esta unidad, ustedes ya tienen la tarea en una actividad que están desarrollando ahora y que entregan el 9 de agosto recién. Entonces, el ejemplo es de una compañía que fabrica helados y que tiene que producir tres sabores: dulce de leche, tramontana y mascarpone. La fabricación de cada tipo de helado necesita una maquinaria especializada. La maquinaria puede ser arrendada, es decir, alquilada a 200, 150 y $100 al mes en el caso de cada uno de los tipos de sabores. La fabricación de cada tubo requiere las cantidades de helado americano, que es una base de helado que se usa para hacer los demás helados, y mano de obra indicados en el cuadro que vamos a mostrar enseguida. Cada mes se dispone de, dice como máximo, 150 horas de mano de obra y 660 kilogramos de helado americano, que es el helado base. Por otro lado, el costo unitario de producción y el precio de venta de cada kilogramo de helado se muestra en la tabla 2 que vamos a mostrar enseguida. Y tenemos que hacer un programa entero que permite maximizar, dice, el beneficio de la fábrica. Visto ahora que entró César Ignacio, entonces estamos empezando recién la clase, nos atrasamos un poco y esta es la continuación de la unidad uno. La unidad uno, la primera parte ya está disponible en el aula y esta es la segunda parte. Entonces, en este capítulo estamos viendo el uso de la M y en este ejercicio tenemos esta fábrica de helados que ya nos da algunos datos que ustedes pueden ver ahí. Son tres tipos de sabores de helado. Se tiene que alquilar a tres costos diferentes las máquinas para hacer estos helados. Cada tipo de helado necesita helado americano como base para ser producido y hay un máximo de 150 horas de mano de obra para producir todo eso que nos pide, que vamos a ver en la tabla, y 160 kilogramos de helado americano. Entonces, tenemos dos tablas: las características económicas de los tubos de helado, que tienen, dicen acá que un tubo de cada tipo tiene un precio diferente de venta y tiene un costo variable diferente, ¿verdad? El costo variable se paga por la cantidad de tubos que se producen, por eso dice dólares por tubo. Entonces, esas son las características. Y los requerimientos de fabricación son: para cada tubo de helado de cada sabor se necesita esta cantidad de horas de mano de obra por tubo, ¿verdad? Y el helado americano, que es el helado base que se usa. Entonces, no sé si ustedes logran ahí identificar cuántos parámetros tenemos, pero vamos a mirar juntos mientras.
Un parámetro que se puede identificar ya acá es el costo de alquilar la maquinaria, ¿verdad? Ese es un número conocido, ¿verdad? Un dato conocido, costo de alquiler, ese es uno. Dos, cantidad máxima de mano de obra disponible en horas. Tres, cantidad máxima de helado americano disponible, ¿verdad? Después, todos los precios de venta se pueden tomar como un cuarto parámetro. También los costos variables sería 5, los requerimientos de mano de obra serían 6 y la cantidad de helado americano disponible serían 7, ¿verdad? Entonces, definimos de esta manera, que seguramente ustedes ya saben hacer en investigación de operaciones, los parámetros, pero con subíndices. El subíndice I nos está indicando el tipo o sabor de helado, que era dulce de leche, tramontana y mascarpone. Entonces, todo eso que yo les acabo de mostrar en la tabla y en el texto está definido acá como parámetros, ¿verdad? Tenemos las horas que se requiere un tubo de helados de sabor I para producir, la cantidad de helado base, le vamos a llamar materia prima que se requiere, precio de ventas, costos variables, costo de alquilar la máquina, las horas y cantidad máxima de helado disponibles. Entonces, contamos 7 parámetros y ahí aparecen 7 parámetros. Entonces, por otro lado, tenemos las variables, ¿verdad? Que son, si queremos fabricar algo, son la cantidad de tubos de sabor y a fabricar. Entonces, y puede valer 1, 2, 3, que representa a dulce de leche, tramontana y mascarpone cada numerito. Y la variable binaria, que toma dos valores solamente, que la clase pasada estuvimos viendo, ¿verdad? Uno, si la máquina para el sabor uno es alquilada, y cero en otro caso, ¿verdad? Si no sucede eso, si no se alquila la máquina para hacer dulce de leche, entonces no se activa esta variable, no toma valor uno. Entonces, esto es lo que vamos a mirar, vamos a hacer juntos en el Jamboard. Voy a pasar un ratito, dejar de presentar acá y voy a pasar a mi tablet. Les voy a mostrar enseguida. Entonces, enseguida voy a abrir mi presentación y voy a presentar desde mi otro usuario. Entonces, ahí ya estoy por presentar, les tiene que aparecer enseguida. Entonces, como en la clase pasada, estos se quedaron ahí los ejercicios que estuvimos desarrollando. Vamos a pasar. Bueno, el ejercitario tiene 18 ejercicios, si es que ya vieron, y eso, cuando respondan todo, vamos a mandar el solucionario, así pueden estudiar para el examen. Eso no hay problema de mandar el solucionario. Entonces ahí tenemos el mismo ejercicio, ya identificamos los parámetros y entonces vamos a hacer la formulación exhaustiva. Considerando esos parámetros que habíamos visto, entonces tenemos que tener en cuenta primero nuestra función objetivo, ¿verdad? La función objetivo solemos poner qué queremos hacer. Entonces acá nos dice el ejercicio que queremos maximizar el beneficio de la fábrica. Entonces esa maximización, como todos sabrán, se puede dar al tener una ganancia, y una ganancia se tiene si al precio de venta le restamos el costo variable. Entonces ahora lo que vamos a tener en cuenta es esta parte de la tabla, ¿verdad? Pero eso tiene que ir multiplicado por la cantidad que producimos. Y la cantidad que producimos es una variable. Entonces, esta diferencia entre los precios de venta de cada tipo de helado van a ir restándose por los costos variables, pero considerando la variable de decisión que era X. Entonces, así vamos a tener que para, en este ejercicio, maximizar Z, que es nuestra ganancia, tenemos que primero tener en cuenta el helado de dulce de leche que le nombramos x1 como variable. Entonces, esa variable x1 tenemos que multiplicar por su ganancia, que sería 12 menos 4, ¿verdad? Entonces ponemos 12 menos 4 por x1, ¿verdad?
Sí, ahí Jorge tiene una pregunta. Una pregunta, no sé si me pasó nomás definir unas variables de decisión. Sí, se definieron. Dijimos que está en la otra presentación, por eso yo no puedo poner, pero dijimos que había cantidades de cada tipo de helado a producir que eran X sub I. Y entonces X sub I le representa a qué cantidad de tubos de dulce de leche, qué cantidad de tubos de tramontana y qué cantidad de tubos mascarpone vamos a producir. Ya, muchas gracias. Si tienen alguna consulta, pueden estar sumando o preguntan. Entonces, estas I representan a estas variables de decisión. Y también había una variable binaria que nos indicaba si producíamos o no. Entonces, ahora vamos a la segunda fila, que sería 9 menos 3 y después sería 13 menos 4 acá en nuestra tabla. 9 menos 3 para tener la ganancia de tramontana y 13 menos 4 para tener la ganancia de mascarpone. Entonces era más 9 menos 3 por su variable x sub 2 más, ya me olvidé, voy a mirar otra vez, 13 menos 4. Entonces, acá lo que hay que atender es que también a las variables nosotros le podemos llamar x y z, pero para hacer, si tenemos muchas cosas que decidir, no le podemos llamar a todo x y z. Sí, es que estas cosas están relacionadas y como son sabores con tipos de helado, o sea, son tipos de helado o sabores, podemos ponerle un subíndice. Así como si tenemos este mismo problema para 12 meses, serían 12 periodos de tiempo, vamos a usar el subíndice T. Entonces ahora vamos a producir en un periodo de tiempo y usamos ese subíndice así de forma general. Entonces así es más fácil. Después, lo que tenemos que mirar es nuestra tabla, qué restricciones podemos sacar acá, porque a veces nos dice y a veces tenemos que darnos cuenta con la tabla, ¿verdad? Entonces, una restricción podría ser si miramos acá que tenemos cada mes se dispone de 150 horas de mano de obra. Entonces, quiere decir que no podemos producir con infinita capacidad de mano de obra. Entonces, miramos cada variable cuánto de mano de obra va a aportar y esto está en esta tabla. Entonces, quiere decir que 3x sub 1 va, o sea, por cada x sub 1 nos va a aportar 3 horas de mano de obra. Entonces, a cada uno de estos valores hay que multiplicarle por su variable de decisión. Así, si producimos 10 tubos de helado dulce de leche, se tienen que multiplicar por 3. Eso es lo que vamos a indicar en la restricción, ¿verdad? Y sumado todo esto por cada uno por su variable de decisión, tiene que ser algo a 150. Si es igual, vamos a usar toda la capacidad. Si es mayor o igual, vamos a sobrepasar. Entonces, tiene que ser menor o igual en este caso. Entonces, vamos a escribir la restricción 1, que le vamos a indicar con 2 puntos, se suele escribir R1, y teníamos la tablita que era 3x1, entonces ahí si producimos 10 dulce de leche se van a multiplicar por 3, ¿verdad? 2 de mano de obra por la cantidad que producimos de x2 más 6x sub 3. Y eso dijimos que es menor o igual a 150. Entonces, ya tenemos acá nuestra restricción de capacidad. Ahora, por otro lado, tenemos más restricciones porque se acuerdan que teníamos una cantidad limitada de helado americano que se usa como base. Y acá nos dice nuevamente cuántos kilogramos se usa de helado americano como base para cada tipo de helado, ¿verdad? Entonces esto va multiplicado de nuevo por x1, por x2, por x3 y todo sumado nuevamente menor o igual. Si el ejercicio nos dice que tenemos que usar todo el helado americano, iba a ser igual, pero ahora no nos dice eso. O sea, va a depender nosotros cómo veamos el problema en la empresa o qué es lo que se necesita. Entonces, de esa forma vamos a saber qué restricción poner. Entonces sería 4x1, 3x sub 2 más 4x sub 3 teniendo en cuenta los valores de la tabla, menor o igual a 160. Entonces, tenemos ya la capacidad de mano de obra, la cantidad de materia prima disponible. Y ahora viene la parte importante que es lo que queremos mirar hoy. Tenemos que asociar
la variable de producción de estos productos con una letra M. Nuestro ejercicio es del uso de la M, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es, como tenemos dos variables, ¿verdad? Tenemos X sub y tenemos Y sub I. La semana pasada estuvimos practicando cómo asociar estas variables, pero vimos con números, ¿verdad? ¿Qué pasaba si la variable X1 tiene que activarse siempre si la X2 se activa? ¿Se acuerdan de ese ejercicio, verdad? Entonces, en este caso, solamente se tiene que producir si se decide. O sea, si toma valor 1 se produce. Si toma valor 0 no se produce. Entonces, en este caso, em, vamos a tener que ver qué tiene que pasar con esta variable. Pero como en el ejercicio pasado de la otra vez eran las dos binarias, se podían asociar directamente. En este caso, este es un número y esta es una binaria, no se pueden asociar directamente ni activar directamente por eso. Entonces acá tenemos que usar algo que se llama la M, que es un número grande que tenemos que agregar entre estas dos variables. ¿Y dónde vamos a agregar? En el primer término no hay problema porque ya es un número. En el segundo término, que si es una binaria que toma 1, 0, es donde tenemos que agregar la M. Ustedes ya habrán visto esto en IO, entonces si ya vieron es un repaso, ¿verdad? Tenemos que X1 respecto a Y1, X2 respecto a Y2 y X sub 3 respecto a Y3. Entonces, cada uno de estos valores van multiplicados por M y tenemos que hacer la prueba que hicimos la semana pasada de ver cuándo activar y cuándo no activar, ¿verdad? Podemos ponerle M1, M2 y M sub 3 porque las M pueden ser diferentes, después enseguida vamos a ver cómo podemos calcular. Entonces, si esta variable toma valor 0, esto no tiene que producir, ¿verdad? Entonces, tiene que ser igual a 0 también. Entonces, se pueden igualar ahí. Pero si este toma un valor 1 y este es un número muy grande, le va a sobrepasar a x sub 1, ¿verdad? Entonces va a ser mayor o igual. Entonces con mayor o igual vamos a probar la activación. Entonces si toma esta m un número 1000, va a ser 1000 mayor o igual a los 50 que se producen. Está bien, ¿verdad? Se activa así. Y si toma 0, va a ser mayor o igual a 0. Entonces x1 no va a producir nada. Y eso es lo que queríamos. Entonces de esa forma se hace la activación. Entonces, para cada uno tenemos el mismo tipo de restricción. Entonces, ocurre por eso, ¿verdad? Porque son variables diferentes, entonces cada uno tiene un valor. Y ahora vamos a ver qué valor puede tomar M1. Por ejemplo, este sería un cálculo auxiliar. Se puede usar ese valor y en los resolutores, como ya tienen gran capacidad, podemos poner 1000, 1.000.000, si ya sabemos más o menos cuánto va a ser la producción, que no va a pasar 150 de horas hombre total o 160 de cantidad de kilogramos, entonces le podemos poner 10.000, por ejemplo, y ahí va a funcionar. Y si no llega a funcionar, quiere decir que nuestra M es muy chica, ¿verdad? Entonces, la M está asociada a la capacidad, entonces podemos usar estas capacidades que tenemos de mano de obra y de producción y tratamos de encontrar un número máximo. Si el máximo de mano de obra es 150 y el máximo de helado americano es 160. Si dividimos en el caso de la X1 en estas dos restricciones, si dividimos acá por la cantidad de mano de obra que utiliza X1 y acá por la cantidad de helado americano que usa X1, ahí vamos a tener qué cantidad se necesita, porque más de eso no se va a poder, porque esto dice menor o igual acá en nuestra restricción, ¿verdad? Entonces siempre va a ser menor o igual a eso. Entonces, acá nuevamente lo que tenemos que hacer es entre estos dos elegir. ¿Y cuál vamos a elegir? Y como es una restricción de menor o igual acá de capacidad, vamos a elegir el mínimo. Entonces acá ponemos min y acá es igual. Y entre esos dos va a elegir, y enseguida va a hablar Jorge. Tenemos 50 versus 40 y elegimos menor o igual a 40. Entonces, Ahí cabe mencionar que, eh, bueno, para hacer el 150 dividido 3 y el 160 dividido 4,
lo que se hizo es realmente que no se produce el producto 2 y no se produce el producto 3 y solamente se analiza la producción del producto uno. Por eso es que es 150 dividido 3 y 160 dividido 4. Y otra cuestión, solamente darle un valor agregado a lo que dijo la profe Margarita, es que cuando se analiza la activación de la M, hay que considerar, por ejemplo, para X1, que realmente X1 es cuánto se produce. Entonces, es mayor o igual a cero y es menor o igual a ese lado derecho. Entonces, cuando I1 vale cero, ¿sí? X1 entonces es menor o igual a cero y mayor o igual a cero. Entonces vale cero. ¿Sí? Entonces es el aporte de la activación de la binaria, en este caso de la inactivación. Si uno vale cero, X1 necesariamente debe valer cero, quiere decir que se cumple que no se debe producir. Solamente eso. Bueno, entonces esto, lo que dijo el profesor Jorge está asociado con esta restricción 4, ¿verdad? No se nos va a ir hasta el infinito negativo nuestra restricción que recién acabamos de hacer, porque acá nos dice que tiene que ser mayor o igual a cero cada variable. Eso siempre tenemos que acordarnos. En la programación no se suele poner porque cuando se nombra a la variable o se define, ya se pone qué tipo de variable es, entonces nos agregan la restricción de la programación computacional que vamos a hacer desde la próxima clase. Pero sí, nosotros tenemos que saber que siempre ponemos esto, ¿verdad? Y las binarias, por supuesto, se pueden poner así entre comas y es un conjunto de restricciones. Acá hay, en este primero hay uno, dos, tres conjuntos de restricciones y acá hay tres de nuevo. No es una sola restricción esta, son varias, ¿verdad? Entonces, esto pertenece a 0, 1. Eso así se indica una binaria que ustedes solamente ya saben. Y acá otra cosa es que también se puede nombrar de otra forma, que ahora vamos a ver la forma general, que la otra vez también estuvimos ya practicando. Entonces, ese sería nuestro modelo. Acá vamos a ver un poco más lindo. Acá tenía los parámetros que hace rato no encontraba. Entonces tuvimos en cuenta todo esto y estas dos variables y armamos este modelo. Y ahora vamos a ver enseguida otra vez al lado. Que vamos a pasar al modelo general que ya estuvimos practicando. Entonces el modelo general sería, en la presentación van a tener esto de nuevo ustedes, sería nuevamente, ¿verdad? Max Z igual a. Y como vimos en la clase pasada, esto se puede poner en una sumatoria directamente, donde vamos restando el precio de venta con el costo variable, pero con subíndices porque todos son diferentes. Y eso multiplicamos por las X sub I. Entonces, sí o sí tenemos que hacer una sumatoria de I es igual a 1 hasta 3 de qué cosa? Precio de venta sub I menos costo de variable sub I por X sub I. Y eso representa exactamente lo que tenemos acá. Esa diferencia por la variable. Y el de abajo es lo mismo, ¿verdad? O sea, tenemos que tener en cuenta otra vez de I igual a 1 hasta 3. Acá este costo de la binaria. Y ese es un solo costo, ¿verdad? Que es el costo de alquilar la máquina. Por eso teníamos esta variable de decisión, porque ese alquiler de la máquina se paga una sola vez. O sea, si decidimos producir 100 helados, 100 tubos de helados, pagamos ese costo. Si decidimos producir 5 tubos de helados nomás, igual pagamos ese costo. Eh, a veces puede variar por la cantidad de horas que vamos a usar la máquina, pero acá era un costo variable. Y eso tenemos que sumar, ¿verdad? Entre estos dos. Estos dos costos son los que sumamos. Y después ya vamos a las restricciones. La restricción 1 que tenemos acá arriba era, se ve de nuevo que es una sumatoria. Y el de abajo también es una sumatoria. Entonces vamos a usar sumatoria para el primero. De I es igual a 1 hasta 3. Y multiplicamos un parámetro que nos indica la cantidad de manos de obra que se usa, unitario, ¿verdad? O sea, por cada tipo de lado, por la variable, ¿verdad? Y eso menor o igual a un parámetro que no hace falta que tenga subíndice porque es igual para todos. O sea, esto tiene que sumar para todas las variables. Entonces, este parámetro no va a tener subíndice. Entonces, ahí tenemos que las horas y, que son las horas hombre por tipo de helado, por la cantidad de helado que se produce, o sea, cantidad de tubos,
menor o igual a, le vamos a llamar hmax. Como vieron, no hacen falta usar solo x y z, pueden usar nombres que le indiquen y les hagan entender qué es lo que están escribiendo ahora. Después tenemos R2 y es igual a 1 hasta 3 y tenemos nuevamente el MPI, materia prima, por x sub i, parámetro por variable. Como ven, todo es lineal, menor o igual a la cantidad máxima de helado. Qmax le llamamos, por ejemplo. Y finalmente, para terminar, las últimas dos conjuntos de restricciones, R3 es xi menor o igual a, este sí es fácil, mi por ii. Entonces eso es para todo i, así se puede indicar. Entonces acá vamos a tener, en vez de tener todas estas, acá es donde se nota la diferencia cuando hacemos modelo general y en esta parte también que no tenemos que hacer todas las sumatorias. Todo esto se transforma solamente ya en esto. Entonces, ese para todo nos dice que hay una, dos, tres restricciones porque i va de 1 hasta 3. Entonces, de esa forma generalizamos nuestro modelo, mayor o igual a cero para todo y también la variable, y i sub i pertenece a 0, 1 para todo i. Entonces, em, ese sería nuestro modelo general que ustedes van a encontrar con letra más linda, o sea, computadora, en la presentación que les vamos a mandar hoy. Entonces, ese sería el uso de la M. Ahora vamos a pasar a la parte de linealización. Entonces, eso es lo que tienen que recordar. Bueno, entonces, ahora continúa. ¿Alguna pregunta con lo que explicó la profesora Margarita? Yo voy entendiendo más o menos cuál es la importancia o por lo menos, qué sé yo, la simplificación de tareas que puede hacer un modelo general, aunque todavía no se vio un modelo un poco más complicado, realmente es básico todavía. ¿Una consulta? César, Clara, Nicolás. No, de mi parte demasiado claro está como explicó la profesora. Ya. Bueno, sigamos avanzando entonces. Bueno, a ver, no sé si mencionamos la vez pasada que hay problemas donde la no linearidad aparece normalmente, ¿verdad? En problemas financieros, problemas de producción, problemas de planificación, muchas veces van a aparecer las funciones no lineales, sobre todo en funciones de objetivo y restricciones, que es lo que nos ocupamos, lo que estamos siempre en investigación de operaciones. Bueno, acá en este ejercicio hay una, a ver si es una restricción o es una función objetivo, muestre la siguiente restricción, que es en forma de valor absoluto, ¿verdad? Se muestra que es valor absoluto de x menos y tiene que ser menor o igual a una constante. Entonces, si en el caso de que tengamos una restricción de este tipo, como valor absoluto, deberíamos pasarlo a una forma lineal para poder resolverlos con los motores de resolución que tenemos o que contamos la mayoría de las personas comunes, ¿verdad? Porque no nos vamos a dedicar a hacer un teorema para esto, sabiendo que escribiendo de una forma lineal, metiendo en el software, tenemos la solución. No deberíamos hacer entonces lo que algunos aprendimos, qué sé yo, en álgebra tal vez, o no sé, en cálculo, ¿verdad? Eh, una forma, una manera de expresar este valor absoluto es la que todos conocemos, ahora que es escribir x menos y para los dos laditos, ¿no es cierto? Es menor o igual a c y, menor, y mayor o igual a menos c. Es lo que nos acordamos en cálculo. ¿Qué más podemos hacer? Esto aquí es equivalente. Uno puede escribir entonces ya como una restricción lineal que se tiene x menos y menor o igual a c, ¿verdad? Y del otro lado queda x menos y mayor o igual a menos c. Bueno, esto ya es un conjunto de restricciones lineales que ya son válidas en nuestro modelo, en el modelo casual que tengamos. Y si ordenamos, a ver de una mejor manera, ¿cómo quedaría? Quedaría solamente que x menos y es menor o igual a c, y tal vez si damos la vuelta a esto por acá, bueno, uno lo que hace es x menos y mayor o igual a menos c, ¿sí? Lo que si uno hace esto por menos 1, ¿verdad? Saben que se da la vuelta, el famoso se da la vuelta el signo y que los símbolos, y queda que y menos x es menor o igual a c, ¿no es cierto? Y sería una forma más ordenada de escribir ese valor absoluto.
Esa es la forma de linearizar esa restricción no lineal. ¿Y qué pasa si de repente encontramos una función objetivo del tipo max-min, que tal vez habrán dado en teoría de juegos, o criterio pesimista, optimista, 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 o algún tipo de criterio de toma de decisiones bajo incertidumbre? Aparecen normalmente funciones del tipo max-min o min-max, ¿sí? Algunos le llaman el criterio max-min, otros el minimax, pero realmente también se puede escribir de una manera lineal para tratar de escribir finalmente un modelo de programación lineal, ya sea lineal, programación lineal o programación entera o lineal entera mixta. Ya, da igual. Lo que sí se puede hacer es linealizar. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? No sé si a alguien se le ocurre. Hay muchas maneras de plantear. Lo primero que podemos hacer es definir variables auxiliares como para hacer un tratamiento de esta restricción que se ve así un poco fea. Bueno, ¿y qué hacemos? Entonces definimos, ¿sí? A nosotros, bueno, a mí por lo menos me gusta escribir mucho para cuando hago un repaso acordarme qué es lo que estuve pensando, porque cuando uno tiene tantas cosas en la cabeza, se le va la idea. Entonces definimos eh, la variable auxiliar m chica, ¿sí? ¿Qué más? Eh, no sabemos qué valores tienen f, s y t. No sabemos cuál de ellas es mayor, cuál es menor o en qué orden de secuencia es el ordenamiento. Entonces podemos escribir que no sabemos si f, s o t es el más pequeño. Y cuando maximicemos m, sí, porque tenemos una función maxmin, cuando maximicemos m chica, eh, el primero que se alcanza, es como una idea como para ir entendiendo después qué lo vamos a hacer. El primero que se alcanza será el más chico. ¿Y qué más? Y los demás seguirán siendo factibles. Vamos a ver qué significa eso. Y los demás seguirán siendo factibles. ¿Cuál es la idea de eso dibujísticamente? Uno puede escribir una recta real, ¿sí? Una recta real, y ahí ir colocando las variables y ver, tratando de cumplir esto de aquí de forma lineal. Lo primero que entonces podemos hacer es escribir que esas variables que van a tomar algún número real están en algún punto de la recta. ¿Sí? Digamos que R está aquí, S está por acá y T está por acá. Bueno, lo que hay que hacer primero es encontrar el mínimo de esas RST, pero utilizando la variable auxiliar. Entonces, si queremos que eso se cumpla, podemos escribir que por aquí esté m chica y escribir de alguna manera, ¿sí? Tal que se cumpla que esta m sea más chica que todas esas que están ahí. Y, inclusive no sabemos cuál es el orden. Entonces podemos decir que m chica es menor o igual a esas tres que están ahí, la R, la S y la T. Y con eso ya es lineal. Uno puede escribir la siguiente cosa. Que M es menor o igual a R, M es menor o igual a S y M es menor o igual a T. Entonces, por lo menos la factibilidad ya estamos encontrando. Y se sigue cumpliendo. O sea, cualquier valor M que esté a lo más, o sea, a lo máximo a la izquierda que puedo poner, siempre va a ser menor o igual a todas las que están a la derecha. Y sin importar inclusive el signo, no importa si es cero, si son reales positivos, si son negativos, da igual, pero se cumple la factibilidad. ¿Y qué es lo que podríamos hacer ahora como para encontrar cuál de las tres variables que están a la derecha es la más chica y maximizamos? Pues ahora tratamos de mover ese punto M hacia la derecha y el primero que toque va a ser el valor más chico. Entonces encontraríamos el máximo de esos mínimos. Y bueno, ¿y cómo hacemos eso? Entonces le decimos maximíceme esa función y lo que va a hacer es llevarse a la derecha. Entonces, digámosle que por aquí hagamos un max hacia acá y decimos que maximicemos esa m, maximicemos la m chica y maximíceme esta variable auxiliar chica sujeto a esto que ya escribí anteriormente. Y entonces, se cumple lo que sea
factibilidad, que la m es menor o igual a cualquiera de esas variables, y al maximizar m se va a mover a la derecha y va a encontrar cuál de las tres variables es la más grande, es la más chica. La que toca primero, la f, la s o la t. Y entonces se cumple. Cuando llegue por aquí el max, digámosle que si la S era la más chica de todas, bueno, la S sería el max min de BST. Sin embargo, si la T, qué sé yo, estaba sería la variable más chiquitita, ese sería el max min de BST. Bueno, esta entonces es la forma de linealizar una función del tipo maximin de variables que están internamente. Ahí. Después está el otro tipo de ejercicio que es al revés, es el min-max, sería lo contrario. Aquí dice que muestre cómo minimizar el máximo de las variables FBS y T, es decir, el mínimo del máximo de FBST o el min-max FBST, como comúnmente se le conoce. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, podemos hacer el mismo truquito. Escribimos como para entender una recta de los reales, ¿sí? Y colocamos arbitrariamente las F, las S y qué sé yo, la T que esté por aquí. Y ahora definimos una variable, ¿sí? Definimos una variable auxiliar, pero le voy a llamar m grande, ¿no? Una variable auxiliar m grande que, por más que esto sea tarea, ya le estoy mostrando porque no se llevará mucho tiempo, pero vamos a seguir avanzando. Se define una variable m grande y ya, ¿dónde lo ubicamos sería el problema? Lo podemos poner a este lado y no porque a este lado encontramos el minimax sería como lo contrario. Entonces ponemos una m bien grande que cumpla la factibilidad, ¿sí? ¿No es cierto? ¿Y de qué manera? Que tiene que ser entonces mayor o igual a todas las que están a la izquierda. Entonces las F, la S y la T. Y eso, como ya es lineal, se puede escribir de la siguiente manera, que M sea mayor o igual a F, que M sea mayor o igual a S, que M sea mayor o igual a T. Y bueno, ¿y qué se nos ocurre siguiendo el paso anterior? ¿Deberíamos maximizar o deberíamos minimizar esa variable M para encontrar el minimax? ¿Qué dicen ustedes? Minimizar. Y minimizamos, ¿verdad? Entonces nos vamos a la izquierda, va a encontrar la M, por más que sea la M grande, va a encontrar la M más chica que cumpla que sea mayor o igual a F, S y T a la vez. Entonces cuando minimicemos esta M, esta variable auxiliar, va a llegar a tal punto que va al que toque primero, que no sabemos cuál de esas es, porque una caja negra, una caja cerrada, la primera que toque va a ser el minimax. Entonces, como dijo el compañero, hay que hacer una minimización de esa variable M sujeto a esas tres restricciones que son de factibilidad. Y finalmente se cumple. Entonces ya sabemos cómo linealizar una función que tenga la expresión del tipo minimax FST que no es lineal. Y bueno, creo que hay una más, que es una que se encuentra muchísimo. De hecho, yo hace poquito encontré otros. Se presenta y se presenta, así es la naturaleza de las variables. En este caso es una función objetivo de productos. Normalmente el programación lineal, no, más normalmente, en programación lineal no puede haber productos de variables. ¿Por qué? Porque las ecuaciones tienen que ser lineales, de grado 1, las funciones polinómicas. Entonces, si vemos un producto, bueno, a linealizar se ha dicho. ¿Qué se tiene acá? Con la función objetivo, queremos maximizar el producto de x1, x1 y x2. Sabiendo que x1 y x2 son variables binarias del tipo 0, 1. Y lo que se pide es que se describa la función objetivo y se agregue las restricciones pertinentes que lleven a la linealización. ¿Y qué se les ocurre? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Tenemos que trabajar con x1 y x2 solamente o definimos una variable más? ¿Qué dicen ustedes? ¿Creamos otra? ¿Nos animamos? No se peleen, estamos muy pocos, ¿no? Yo la verdad, profe, no sé qué va a pasar si creamos otra. Y vamos a ver qué pasa. Siempre es bueno de repente ir creando y no importa si te como por la prueba. Yo creo que algo vamos a encontrar. Vamos a crear una. A mí me gusta esta, la siguiente, la que no es muy difícil, la x sub 3. Y siempre son variables. Creamos x sub 3, que es una variable auxiliar. ¿Sí? Bueno, estos son casos
poco frecuentes. Se presentan, pero no con mucha frecuencia, ¿sí? Las funciones no lineales. Pero si se presentan, tenemos que tener algún apunte en el cuaderno, una tabla, lo que sea, de cómo tratarlos. Y de eso nomás se trata. Esto vamos, a lo mejor ni siquiera va a salir en el examen final, lo que sea ahora, pero hay que tener como un apunte de qué pasa si se presenta en tu modelo de vacunas, por ejemplo, una función no lineal. Deberíamos saber cómo tratarlo. Entonces, eso nomás es lo que estamos abordando. Creamos entonces, finalmente una variable x sub 3, que es una variable auxiliar binaria, porque las otras son binarias, entonces deberíamos hacer un jueguito con ellas. Esta variable es x sub 3 binaria, digamos, entonces pertenece al conjunto 0, 1, y reemplazamos el producto. Reemplazamos el producto con esta variable. Y veamos, entonces tenemos maximizar, en vez de x sub 1 por x sub 2, tenemos maximizar x sub 3 directamente. Pero tenemos que escribir las restricciones que indiquen las propiedades de ese producto anterior. Y nos vamos haciendo todas las implicancias posibles. ¿Qué pasa si en la función objetivo x sub 1 o x sub 2 llegan a tomar valor 0? ¿Qué pasa si x sub 1 o x sub 2 es 0? ¿Qué debería pasar con x sub 3? Debe ser. ¿Qué pasa si aquí x sub 1 o x sub 2 vale 0 en un producto? ¿Cómo es x sub 3? 0. 0, pues, ¿verdad? Entonces, si cualquiera de ellas vale 0, bueno, x sub 3 debe ser 0. Y entonces escribimos una restricción que me ayude a encontrar eso si es que llega a pasar. Y la vez pasada creo que Margarita o uno de los dos empezamos a escribir, creo que con Nicolás. Con Nicolás estuvimos haciendo estos jueguitos. X3 y X1 tenemos que relacionarnos con alguna desigualdad. Y a X sub 3 con X sub 2 con otra desigualdad. Y con eso asegurábamos que se cumplen ciertas cosas. ¿Cómo debe ser X sub 3 con X sub 1 para que sea 0 cuando cualquiera de ellas dos vale 0? Así, por ejemplo. ¿Sí? Si X X, sub 1, ¿sí? si X1 vale 0, X sub 3 para que salga 0 también va a tener que tomar, o sea, está bien así. Está bien así, ¿verdad? Sí. Y aquí, si Y no X, estamos, si no X sub estamos 2 vale buscando lo 0, mismo. sí, ¿verdad? Ahí. Entonces, cualquiera de ellas, si x sub 1 llega a tomar valor 0, x sub 3 automáticamente vale 0. Entonces, esta restricción está como de más, porque x sub 3 llega a tomar valor 0. Pero, si x sub 2 llega a tomar valor 0, x sub 3 toma valor 0 y esta queda como redundante, ¿sí? Porque x sub 3 ya vale 0, entonces la otra medio que no aporta mucho. Pero tienen que estar las dos restricciones por si una de las dos pasa. Y con estas dos se cumple que x sub 3 va a valer 0 si alguna de estas vale 0. ¿Sí? Con dos restricciones bien simples. ¿Qué pasa ahora si hay otro casito? Si x sub 1 y x sub 2 juntas valen 1. ¿Qué debería pasar con x sub 3? Vale 1. Debe valer 1, ¿verdad? Entonces tenemos que escribir una restricción o un par de restricciones que me ayuden a que x sub 3 tome ese valor 1 si las otras dos valen 1. Y hagamos el siguiente jueguito que también se usa mucho. Parecido a lo que la vez pasada hicimos. Para dónde puedo escribir, tengo una hoja más. Creo que puedo agregar una en medio. Mm, ya. Acá vamos a escribir. ¿Qué pasa si yo escribo x sub 1 más x sub 2? Ay, que es 1 más
x sub 2, acá le pongo x sub 3, ¿sí? Lo que estamos acostumbrados siempre es a poner que aquí sea un menor o igual, ¿verdad? Si estas dos toman valor 1, ¿cuánto suman? Suman 2, ¿no es cierto? Y acá debe sumar 1, ¿sí? Aunque esté solita, suma 1. Y no cumple la desigualdad, ¿no es cierto? Si estas dos toman valor 1, suman 2 y este lado solo suma 1. ¿Qué deberíamos hacer como para que se cumpla entonces la desigualdad? ¿A qué lado le sumo o le resto algo? Y le puedes restar al lado izquierdo o sumarle al lado derecho. Y yo creo que simplemente así está. Ahí cumple todas las propiedades. Si, por ejemplo, si x1 y x2 valen 1, ellas dos suman 2, menos el 1 es 1, y la x3 entonces tiene que ser mayor o igual a 1. Como x sub 3 es binaria, entonces debe valer 1. ¿Y qué pasa si alguna de las otras es 0? Bueno, no ayuda, ¿verdad? Las demás restricciones son las que se encargan de eso. Pero esta restricción se encarga de que si esas dos llegan a tomar valor 1, se cumple la condición que x sub 3 debe ser activada, es decir, que tome valor 1. Y bueno, ese sería como el jueguito. Y hay como una tercera que dijo la profesora Margarita, que es eh, el espacio dominio o el dominio de las variables. El dominio de las variables. Y es que x sub 1, x sub 2 y x sub 3 deben ser binarias. Es una declaración que uno tiene que hacer de qué tipo de variables es la que está utilizando. Finalmente, como repaso, redondeando, lo que hicimos es crear primero una variable auxiliar, x sub 3, que es del mismo tipo de la x sub 1 y x sub 2 del problema, que es una binaria. Luego, ¿qué hicimos? Maximizamos, reemplazamos ese producto por la variable y maximizamos. Entonces, la misma función objetivo, pero por la nueva variable. Después empezamos a ver qué implicancias tiene el cambio y qué es lo que se debe cumplir. Lo primero que puede pasar es que la x sub 1 y la x sub 2, ¿sí? Cualquiera de ellas tome valor 0. Si cualquiera de ellas toma valor 0 en un producto, entonces x sub 3 automáticamente tiene que ser 0. Con eso, linealizando de esta manera, o escribiendo restricciones lineales, puede hacer cumplir. Y se cumple. Siguiente, lo que podría pasar es que ambas sumen 1 y entonces x sub 3 debería activarse con una variable binaria 1. ¿Y qué es lo que hicimos? Escribimos una restricción de este tipo, donde normalmente este tipo de escritura es la que utilizamos, pero no cuadraba, ¿sí? Cuando no cuadra, entonces hay que sumarlo y restarle cositas. Hay otros tipos de restricciones donde tal vez ya no es menos 1 y hay que ponerle un menos 2. Y sigue siendo una restricción lineal que hace cumplir una restricción válida. Entonces finalmente cumplió que agregando el menos 1 y la suma de las variables originales satisfacen la desigualdad, ¿sí? Y hacen que se active la variable x sub 3 para el caso de que estas valen 1. Y por último, se declara qué tipo de variable estamos utilizando. En este caso son las tres variables binarias, están del tipo 0, 1. Bueno, creo que hasta ahí va el tema de linealización. Ya no va a haber cosas más complejas y vamos a ir avanzando un poquito más con lo que va de esta unidad. Creo que ya es la unidad 2. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Algún comentario? No, profe. Sin comentarios. Bueno, entonces avanzamos. Bueno, como mencionó el profe Jorge, vamos a iniciar la unidad 2. Como les había dicho, ustedes tienen varios ejercicios. Creo que tengo doble audio. Ya veo. Sí, ya voy a sacar. Ahí ya está. Entonces, en la unidad 2 ya vamos a empezar a ver otros tipos de modelos. O sea, ahora vimos todo un repaso general del uso de la M, de las linealizaciones, y vamos a ir implementando esto, así como las variables binarias en los diferentes modelos de planificación de la producción, que es lo que tenemos que ahora
mostrarles. Lo que les quería mencionar, lo que les dije ya hace rato, es que ustedes tienen un ejercitario y ese ejercitario van a resolverlo y entregan la semana que viene. La mitad que tienen, em, o sea, algunos de los ejercicios ya están resueltos, ¿verdad? En estas presentaciones que estuvimos haciendo. Entonces van a tener que solamente resolver algunos y una parte está en la clase pasada y otra parte está en esta parte, o sea, en la clase de hoy. Entonces, vamos a hacer también un ejercitario sobre esta unidad, que ya son los modelos de planificación de la producción que le van a servir tanto a Sara como a Nicolás que están haciendo su TFG con el grupo de investigación. Entonces, si hay algún interesado al finalizar el semestre, podemos ver más temas. Pero hoy vamos a ver modelos de producción de inventario y a ambos le van a servir para su TFG, entonces ya pueden ir teniendo una idea de qué restricciones van a utilizar en sus grupos. Entonces, hoy vamos a ver esta primera parte de modelos determinísticos, definir qué son costos fijos y variables, qué son las ecuaciones de balance, condiciones iniciales y finales que puede tener nuestro modelo. Y los ejercicios prácticos, lo que vamos a hacer es instalar primeramente el software Python Anaconda. O sea, Python es el lenguaje de programación. Anaconda, con un entorno que se llama Spider, es el entorno donde resolvemos. Y Urobi es el software de optimización, donde escribimos el Python y obtenemos los resultados de nuestro modelo. Ustedes saben, ya conocen otros como Tora, Lingo, Ciplex, pero nosotros vamos a usar el que más se usa ahora y que tiene licencia académica, ¿verdad? Entonces ahora eso vamos a ver desde la próxima clase. Esta noche ya le vamos a dejar el video de cómo instalar y ya van a poder ir resolviendo ejercicios de la semana que viene. Entonces lo que vamos a tener como objetivo son los objetivos del programa, que son programar formulaciones de modelos de optimización lineales siempre con el lenguaje que les mencioné. Resolver estos modelos con el software de optimización Gurobi, interpretar esos modelos y, o sea, las soluciones y presentar informes que van a ser seguramente algunas tareas no muy largas donde ustedes van a tener que ver cómo presentar estas soluciones del modelo de optimización, pero dice gerenciales, o sea, no va a ser nada técnico, solamente que entiendan los profesores o ustedes, sino que tiene que ser una presentación para el dueño de la empresa, el gerente, los accionistas, o alguien que necesite la solución, pero que no quiera saber cómo se resolvió, ni cómo se usa Urobi, ni Python, ni cómo se hace el modelo, sino que quiere saber los resultados y cómo interpretar, ¿verdad? Entonces eso también es importante, porque vamos a tener siempre diferentes tipos de públicos, ¿verdad? Entonces primero vamos a definir los modelos determinísticos que ustedes ya conocen, que son modelos matemáticos que nos dicen las mismas entradas o condiciones iniciales producirán invariablemente las mismas salidas o resultados. Entonces dice que no se contempla el azar o la incertidumbre, que existe el azar o incertidumbre en el proceso de modelado mediante dicho modelo, ¿verdad? Que falta una D, voy a poner después. Entonces tenemos entradas que pueden ser nuestros parámetros, los datos conocidos, que en el ejercicio de los helados vimos que eran la capacidad disponible, mano de obra disponible, qué cantidad de helado y mano de obra usaba cada tipo de helado, ¿se acuerdan? Esas son todas entradas conocidas, ¿verdad? Y no había azar en eso, sino que ya nos decía directamente los valores. Se resuelve ese modelo con esos datos, vamos a tener una solución. Por ejemplo, hacer 10 tubos de helado dulce de leche, 2 de tramontana y ninguno mascarpone, por ejemplo. Y cada vez que pongamos ese modelo con los mismos parámetros, nos tiene que dar la misma solución. Entonces es un modelo determinístico. Entonces la parte estocástica no vamos a ver acá, donde ya hay muchas, o sea, muchas técnicas que se pueden utilizar y muchas formas que se puede dar esta estocasticidad, que puede ser a través de probabilidades. Por ejemplo, la probabilidad de que cambie el precio de venta puede ocurrir, ¿verdad? Puede ser que en 12 meses no tengamos un precio de venta, puede haber probabilidades asociadas a esos precios de venta. Entonces ahí ya hay un modelo probabilístico, porque no vamos a tener la misma salida cada vez que resolvamos. Entonces, esto les voy a preguntar directamente si en el Mentimeter, porque estamos cuatro, y les quiero preguntar con qué palabras, una o dos palabras, ustedes asocian las ecuaciones de balance. Si quieren mencionar, vamos a empezar con Nicolás, si es que ya conocen, o con qué asocian esa palabra, ecuaciones de balance que vemos acá.
Y ya, ¿Nunca eh, vieron así? de esta forma no. Ujú. O sea, con el nombre por lo menos. Después si veo de por ahí me voy acordando, pero así. ¿Y con qué podés asociar? eh, no sé por qué me imagino como esos problemas de ubicación de los puntos de venta. Si Ok. tenés, si, o sea, tenías tenías tus, tenías que elegir en qué punto, dónde ibas a colocar tu punto de venta. Me acuerdo de esos problemas que hacíamos y, Ah, algo de epicentro, algo así, ¿verdad? ujú, Ujú. Que tienen que estar toda a la misma distancia, por ejemplo. sí. Sí. Gracias, Nicolás. Ahora, César, algo que se te ocurra. Sí, así como dijo justamente el profe en el chat, al decir balance me imagino algo de balance de energía o algo por el estilo. Sí. Y ahí, ¿qué pasaba para que ocurra un balance? Todo lo que entra tiene que ser igual a todo lo que sale. Exactamente, ¿verdad? Entonces, no sé si Sara quiere dar un último ejemplo. Sí, que está Sara. Sí, profe, Sí, estoy sí. pensando, que ya dijeron lo que pensaba. Y lo que hizo César, tipo, todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Ujú. No, por eso. Y la ecuación está asociada a una restricción también, que es lo que estamos viendo, ¿verdad? Gracias, Sí, gracias a los tres. Entonces, eh, primero vamos a ver qué tipos de variables de decisión típicas hay en un modelo de planificación de la producción. Acá ya se ven en los dibujitos algunos ejemplos, qué cantidad vamos a producir en cada periodo, qué cantidad vamos a guardar, que se le puede llamar guardar, almacenar o inventariar, son sinónimos para nosotros. Entonces, esas cantidades que almacenamos en cada periodo también se puede decidir. Como vimos en el ejemplo anterior, teníamos qué cantidad producir, también puede ser qué cantidad almacenar y pueden ser, acá dice variables consideradas variables auxiliares porque van a depender de las otras variables, ¿verdad? Pero también se pueden definir como variables de decisión si es que nosotros definimos que sí o sí te tiene que guardar cierta cantidad, ¿verdad? Y cantidad a vender en cada periodo en estos puntos de venta también puede ser una variable de decisión, que no siempre es una decisión porque puede ser que ya esté determinada o la demanda sea variable, ¿verdad? Y se tiene que satisfacer esa demanda. A veces los clientes piden, quiero que me traigan mayor o igual a esta cantidad porque eso es lo que se va a necesitar en una semana, ¿verdad? O nosotros definimos cuánto podemos vender porque tenemos una capacidad limitada, ¿verdad? Entonces, esas son variables de decisión típicas. Y algunas familias de decisión típicas son como mínimo para los modelos de producción son lo que ya vimos, ¿verdad? Capacidad de producción, capacidad de almacén o almacenamiento, la demanda a satisfacer y el balance en cada periodo, que como ustedes dijeron, se puede hacer una representación gráfica de esta ecuación de balance. Tenemos, por ejemplo, una ecuación de balance generalmente se hace para los periodos de tiempo. En este caso pusimos un periodo de tiempo sub i, pero puede ser llamado T también, que es más común. Tenemos, por ejemplo, en este tipo de modelos que vamos a ver de producción, un inventario inicial de un producto X, ¿verdad? Es un solo producto. Entonces, eso entra en el periodo porque llegó del periodo anterior lo que ya teníamos guardado y vamos a poder vender, ¿verdad? Se producen más productos, entonces entra también en nuestra ecuación, o sea, se suma. Pero después hay cosas que salen, vendemos y perdemos esos productos, o sea, ganamos dinero, pero se resta de nuestro inventario que teníamos, ¿verdad? Entonces, eso se resta y sale, ¿verdad? Y también sale el inventario final, no, capaz que no vendamos todo y dejamos un inventario final o tenemos un stock de seguridad, por ejemplo. Y ahí ya se ve más o menos que hay un balance porque acá hay dos flechas pueden ser que haya más flechas, ¿verdad? Pero acá hay algo que entra y acá hay algo que sale, ¿verdad? Entonces, el balance lo que representa es la condición de que en cada periodo, en este caso definimos por periodo, las cantidades de productos con las que se cuenta, inventario inicial más producción, tiene que ser equivalente o igual a los productos que se venden y se guardan para el periodo siguiente, que es el inventario final. Y esta sería la ecuación de balance, ¿verdad?
inventario inicial más producción igual a demanda más inventario final. Entonces, generalmente, como ven acá, tenemos el periodo T, tenemos la suma de la producción más el inventario inicial que está en rojo en el lado izquierdo, y eso se iguala siempre con la demanda del inventario final. No se nos puede perder productos ni sobrar por ahí, ¿verdad? Entonces no puede faltar y no puede sobrar, tienen que ser iguales. A veces hay mermas, entonces tenemos que sumar como una merma de algo que sale. Le sumamos acá la merma, qué sé yo, a veces se pierde el 5% de lo que se vende en el súper, no se sabe quién robó o se rompió, pero hay que tratar de poner un número como merma, ¿verdad? Entonces en el primer periodo dice el inventario inicial es un dato, un valor conocido, que puede ser cero, ¿verdad? A veces capaz que no tengamos nada en nuestro inventario, entonces es cero. Y en los periodos siguientes, el inventario inicial, por ejemplo, acá nos quedó un inventario final en este periodo y este inventario inicial del periodo siguiente dice que va a ser el inventario final del periodo anterior. O sea, esto vamos a usar y llevarlo al periodo y siguiente, al periodo 2, por ejemplo, y se va a convertir, va a cambiar el nombre y va a ser inventario inicial, ¿verdad? Y va a ser una incógnita porque puede ser que a eso se le va a sumar y restar cosas, entonces puede ser una variable de decisión. Entonces tenemos un ejemplo acá de 3 periodos donde se producen aceites y se guardan, ¿verdad? Usamos el inventario inicial, ¿verdad? Empezamos usando el inventario inicial, producimos y entregamos, o sea, guardamos en el depósito, ¿verdad? Lo que producimos. O sea, producimos y entregamos se refiere a producir y vender a los clientes directamente. Eso es algo que puede pasar. Entonces ahí ya se equilibra, lo que se produce se vende, ¿verdad? Pero también se puede producir y guardar para un T mayor a 1, quiere decir al siguiente periodo. Eso también puede ocurrir, esa es la otra opción. Y entonces eso que guardamos llevamos al inventario T2. Esto es inventario final y se convierte en inventario inicial de T2. Entonces, eso es lo que usamos de inventario. Usamos el inventario que sobró en T igual a 1 para el periodo 2 ya. Entonces ahí se transforma el inventario final en inicial. Entonces producimos y entregamos o vendemos, ¿verdad? Y nuevamente podemos producir y guardar una parte. Y lo que guardamos llevamos al inventario del siguiente periodo y así sucesivamente. Usamos nuevamente ese inventario final del periodo 2 como inventario inicial del periodo 3. Producimos y vendemos o producimos y guardamos. Y así nos vamos, ¿verdad? Entonces eso es lo que ocurre con el inventario. Ahí hay un balance siempre. Y como les dije, pueden agregar una merma si quieren. Entonces, lo que presentamos en esa figura anterior, este proceso de inventario para 3 periodos y ahora sí usamos el subíndice T que es más común. En este ejemplo, la empresa lo que quiere es satisfacer la demanda con la producción y almacenamiento de un solo producto. Y esto solo se da en algunos casos porque hay productos que no son inventariables, como ustedes sabrán, algunos alimentos como el pescado, la carne u otros que podemos guardar por tiempo limitado. Entonces, en este caso el aceite sí se puede guardar, entonces podemos almacenar y si nuestra capacidad de producción es limitada, vamos a ir produciendo de a poco e ir guardando para luego ir distribuyendo, eso es lo que generalmente se hace. Entonces, en este ejemplo tenemos aceite vegetal y tenemos toda la materia requerida, dice. Entonces, tenemos que definir las variables y los parámetros para formular un modelo matemático de planificación de la producción e inventario básico. Entonces, siempre que hay producción, puede haber inventario dependiendo del tipo de producto, ¿verdad? Entonces, como ya dijimos, definimos subíndices T, ¿verdad? T subíndices y directamente les voy a mostrar, ¿verdad? ¿Qué se puede usar? Puede haber una demanda del producto, puede haber un costo de producción unitario, costo de almacenamiento de inventario, un inventario inicial y un inventario final. Y como ven, ustedes le podemos poner estos nombres como parámetros, que pueden ser letras o nombres así. Y el único parámetro que tiene subíndice es la demanda porque es variable por periodo. No significa que sea probabilístico ni nada, sino que va cambiando. Entonces, eso significa que varía, ¿verdad? No que hay una asociada a una probabilidad, sino que en el mes 1 hay una demanda y en el mes T mayúscula hay otra demanda, ¿verdad? Por eso tenemos T periodos. Y tenemos dos variables, nuestro modelo de producción de inventario, entonces vamos a tener, en vez de usar X, Y, vamos a usar así. Cantidad de productos a producir en el periodo T, le vamos a llamar PROT, y cantidad de productos a almacenar al final del periodo T, le vamos a llamar IM sub T.
Entonces, esto siempre hay que aclarar que es lo que nos queda al final del periodo de nuestro inventario, porque durante el inventario que está en almacén durante los 30 días del mes se puede vender, romper, ¿verdad? Devolver para reprocesar. Esos no son los inventarios que nos interesa acá, sino que es al final del periodo. Entonces, como dijimos, tenemos el periodo 1, T es igual a 1, nos llega inventario del periodo anterior, el periodo anterior se llama 0, producimos en el periodo 1, vendemos, estos serían las entradas, lo que vimos hasta ahora, ¿verdad? Lo que entra en nuestra ecuación. ¿Y qué sale? Lo que dijimos, la demanda del producto en el periodo 1, que es aceite, y lo que se almacena en el periodo 1. Entonces, ahí ya vemos con este dibujito, lo que está en el lado izquierdo sumamos y igualamos a lo que está en el lado derecho. Y esa es nuestra ecuación de balance. Entonces, como vimos en la clase pasada, ustedes pueden esto generalizar y no hace falta que pongan acá esto para cada periodo. Si tenemos 10 periodos, no vamos a escribir 10 restricciones, sino que vamos a hacer para todo T, que ya va a simbolizar para todas las restricciones, y este sería el inventario del periodo anterior, T-1, lo que se produce en el periodo T, igual al inventario ahora en T, más la demanda ahora en T, ¿verdad? Entonces, con este 1 ya nos damos cuenta que todo esto es T y esto es T-1. No sé si está claro, si ahora vieron, si ya dieron alguna vez este tipo de restricción, si se entiende. Les pregunto a los tres si tienen alguna duda. Sí se entiende, profe. Sí. Entonces, esto es lo que seguramente alguna vez ya dieron, o no sé si no dieron, pero en los modelos de producción generalmente se usan modelos de inventario con producción. Y acá ya no hay una restricción de satisfacer la demanda. A veces puede ser que un cliente especial quiere que su demanda se satisfaga y tiene otro valor, entonces se agrega una restricción. Pero en general, con esta restricción de ecuación de balance ya se satisface la demanda. Porque acá ya está nuestra demanda y ya va a estar incluida en nuestra restricción. Entonces, el modelo exhaustivo que les voy a mostrar directamente es multiplicar, ¿verdad? Como dijimos en el ejercicio del helado, lo que producimos en el periodo, en este caso no son tipos de helados, sino periodos del 1 al 6, lo que producimos en el periodo 1 por su costo variable de producir. Y eso sumamos para todos los periodos. Como el costo variable de producir es igual para todos los periodos, entonces una C nomás lo que se multiplica, ¿verdad? Y lo que decidamos almacenar, multiplicamos por el costo variable de almacenar, que más adelante van a ver con el profe Jorge, que son costos fijos y variables. En este caso son dos costos variables, ¿verdad? Porque si producimos 10 lotes de aceite, se multiplican por su costo por lote, ¿verdad? O 100 unidades de aceite por su costo por unidad. Si almacenamos 20 unidades de aceite, por su costo de almacenamiento se multiplica, entonces es unitario, entonces eso es un costo variable. Y como les había dicho, tenemos estos 6 conjuntos de restricciones donde van viendo ustedes que acá siempre se pone inventario del periodo anterior, más lo que se produce en ese periodo, es igual a lo que se inventaria en el periodo actual, que es el 2, por ejemplo, más la demanda de ese periodo. Y eso hay que hacer para todas las restricciones. Acá también teníamos definido entre los parámetros un inventario inicial que puede ser 0 y un inventario final, porque puede ser que en cada periodo o al final de todos los periodos nosotros digamos queremos quedarnos con 100 unidades de aceite al final porque eso es lo que vamos a necesitar de stock de seguridad hasta que vuelva a haber producción, ¿verdad? Entonces definimos un inventario en el periodo anterior y en el final, que vamos a ver enseguida también cómo se llaman. Y tenemos que nuestras variables sean mayor o igual a 0. Entonces la consulta que les hago es si uno de ustedes pueden responder si generalizamos este modelo, pasamos al modelo compacto o general, ¿en cuántas restricciones generales se van a transformar? Considerando que esta es una restricción, pero ustedes ya saben que son dos. Este puede ser el inventario mayor o igual a 0 y la producción mayor o igual a 0 es una sola restricción. O sea, son dos restricciones. Pueden contar como dos, como uno igual. Pero, ¿cuántas restricciones si generalizamos? Si esto hacemos para todo T y consideramos las otras restricciones también. 4 serían. 4. Entonces, no sé si alguien más, ahí Jorge, quiere hablar.
Eh, Ahí, ¿se escucha? Solamente quería aportar algo ahí donde se declaran las variables. Eh, las variables, bueno, que el inventario para cada, el imp sub t tiene que ser mayor o igual a cero y prot sub t tiene que ser mayor o igual a cero. Ahí realmente hay 12 restricciones. ¿Por qué 12? Porque la primera, que es imp sub t, es mayor o igual a cero para cada periodo de tiempo. Es decir, que para t igual a 1 hay una restricción, para t igual a 2 hay otra, para t igual a 3, 4, 5 y 6. Entonces para inventario hay 6 restricciones. Y después para el otro, que es de producción, prop sub 1 mayor o igual a 0, prop sub 2 mayor o igual a 0 y así hasta 6. Entonces también tiene 6 restricciones. Realmente son dos conjuntos de restricciones donde cada conjunto tiene 6 restricciones. Entonces hay como muchas restricciones realmente en esa parte. Son dos conjuntos de restricciones, pero internamente hay 12 restricciones. Entonces, cuando generalicemos este modelo, pasamos de estas restricciones a conjuntos de restricciones nuevamente, como dice el profesor Jorge. Entonces, vamos a ver. Creo que lo que dijo César estaba correcto considerando estos dos como dos subconjuntos, o uno en el caso que él dijo. Entonces, primero vamos a mirar, nuevamente podemos hacer una sumatoria de 1 a 6 de la producción por su costo y de 1 a 6 del inventario por su costo. Eso es lo que se ve acá. La variable de producción con su subíndice por su costo, eso se suma de 1 a 6 y esto también, ¿verdad? El inventario por su costo y se suma por 6 periodos. Y en el anterior, todo esto se transforma en general en la restricción que les mostré en algunas de las diapositivas anteriores, que es esta restricción general, ¿verdad? Donde se tiene en cuenta el periodo anterior y se suma la producción del actual, igual al inventario que se deja en el periodo actual, más la demanda del periodo actual. En este caso acá son tres variables y esta es el único dato que sabemos, ¿verdad? Y eso se hace para todo t, quiere decir que si t va de 1 a 6, acá hay 6 descripciones de estas. Solamente al poner para todo t ya se generaliza. Y ahora tenemos que poner este imp 0. Este ya está más o menos general, ¿verdad? Creo que ya, sí, eso ya estaba en general, porque acá podía tener un número 100, por ejemplo, en el anterior, iba a ser el modelo exhaustivo, eso es lo que hay que cambiar acá. Pero no se pusieron los costos. Entonces, esto ya es así de forma general, está bien. Y estos dos subconjuntos que dijimos. Entonces acá hay cuatro subconjuntos. Si estos separamos en dos, serían cinco conjuntos de restricciones. Y ahí pueden ver la diferencia con el modelo anterior, que es bastante largo, cómo se compacta, ¿verdad? Ya no tenemos que escribir todo esto. Entonces, en Python vamos a aprender a usar de esta forma. Entonces, todos los modelos que tengamos vamos a tener que generalizar, porque va a haber una sección donde cargamos los parámetros y ahí se cargan como tablas los parámetros o matrices o vectores. A veces se puede asociar con Excel, tenemos que buscar eso, cómo hacer. Anteriormente usábamos otro software que sabíamos que se usaba más antes, pero ahora ya no, que se llama Ciplex. Y ahí sí sabíamos cómo asociar Excel para estirar los datos de las tablas en Excel, de los parámetros y poner otra vez los resultados, las soluciones en Excel, pero siempre y cuando tengan em, solamente filas y columnas. Es decir, solamente con dos valores, ¿verdad? Como sabrán ustedes, en Excel nosotros tenemos filas y columnas, entonces pueden tener una matriz lo que pueden escribir ahí. Ahora van a continuar con el profe Jorge. Hola, ¿se escucha ahí? Sí,
Hola, ¿se escucha? Sí, profe. Ya, perfecto. Se me da un segundo. Voy a usar aquí porque no... Ahí se escucha también, ¿verdad? Sí se escucha, profe. Ahí está, perfecto. Es más cómodo aquí. Bueno, como para complementar lo que estaba mostrando la profe Margarita, ella ya se adelantó. ¿No? Yo quería mostrarle, explicarle un poquitito sobre las condiciones de frontera. Bueno, ella ya se adelantó, pero no es nada fuera de lo normal. Cuando hablamos entonces de condiciones iniciales, hablamos de esas condiciones de frontera dentro de un modelo. Uno cuando da ecuaciones diferenciales, cuando da arco lineal, tal vez en cierta dimensión, ¿verdad? Eh, habla, se habla de condiciones de frontera como esas condiciones iniciales que hay que darle para que el modelo empiece a funcionar. Si está hablando de un modelo de simulación, también hay que darle algunos parámetros iniciales, unas condiciones iniciales, para que después entre en un periodo transiente y pueda simular lo que uno está deseando, o por lo menos describir el fenómeno. Bueno, lo mismo aquí, en programación lineal, por lo menos en esta etapa bien básica, eh, deberíamos tener algunas condiciones iniciales si es que el modelo lo requiere. ¿Y qué son esas condiciones iniciales? Son esos valores fijos o constantes para ciertas variables de decisión o auxiliares inclusive, antes, esa es la palabra clave, antes de tomar las decisiones, es decir, antes que esas variables de decisión que uno definió empiece a tomar valores una vez que el modelo empieza a correr. Entonces, uno define antes estas variables y lo usual es utilizar variables, condiciones iniciales en inventario, por ejemplo, que acabamos de ver, que el inventario antes de empezar el periodo 1, lleguemos a ese periodo con cierta cantidad de inventario. Digámosle que vamos a empezar el plan de producción de aceite, creo que estaban haciendo recién, o digámosle que son helados. Vamos a empezar la producción en agosto, pero nos sobró helados en julio. Entonces en agosto empezamos con ese INVINI, que dice ahí, con ese inventario inicial del periodo anterior. Y finalmente cuando hagamos las ecuaciones de balance, estaremos como estirando esos valores del periodo anterior, esas condiciones iniciales. Bueno, lo contrario de las condiciones iniciales son las finales. Son esos valores también fijos o constantes, pero después de que las variables de decisión hayan tomado valores. Es decir, cuando el modelo corrió, eh, una vez que el modelo corrió, pero también quiero forzarle a que ciertas variables de decisión o auxiliares tomen unos valores finales. Digámosle que en el caso de inventarios, el plan de producción va hasta diciembre, pero yo quiero empezar enero, el periodo T más 1, quiero empezar con cierta cantidad de helados. Entonces en diciembre yo planifiqué mi producción hasta diciembre, pero el último día de diciembre, digámosle hasta bueno, si es que se está trabajando, hay gente que trabaja, en la heladería sí se trabaja. El último día de diciembre quiero terminar con cierta cantidad de helado para cada sabor, ¿como para qué? Como para arrancar enero, donde va a haber mucha gente. Entonces, en planificación de la producción, las condiciones iniciales y finales son importantes. ¿Por qué? Porque yo empiezo con cierta cantidad como para que el modelo empiece a funcionar, pero también le puedo dar condiciones finales como para que eh, se pueda, digámosle, empezar una siguiente corrida de producción. Bueno, eso por un lado, y que es súper importante que se agrega al modelo, vamos a agregar, bueno, de hecho que la propia Margarita ya agregó las condiciones iniciales y finales en el modelo que estamos mostrando. Pero más allá de eso, también es súper importante agregar que no solamente los costos de producción y los costos de inventario son los modelos que tenemos que tener cierto cuidado o tratarlos dentro de nuestro plan de producción o en la planta en la que estamos trabajando. María Margarita creo que tiene una consulta. Sí, brevemente lo que quería mencionarles es que para que no se imaginen que solamente son los inventarios lo que tenemos como condición inicial y final, también podemos tener por ejemplo, inventarios no solo de productos finales, sino de productos en proceso, materias primas también. Puede ser una capacidad de producción, una cantidad de mano de obra. Si queremos decidir qué cantidad de empleados contratar o despedir, puede ser que al principio ya tengamos una cantidad de empleados, pero eso puede ser también una decisión.
Entonces tenemos una condición inicial de cuál es nuestra plantilla de empleados, ¿verdad? Y lo mismo ocurre con las condiciones finales. No solamente son los inventarios finales, puede ser de productos terminados en proceso, materias primas, así como otras cosas, la mano de obra, etcétera, ¿verdad? Solamente eso. Excelente. Y de hecho que uno de los modelos que no sé si vamos a llegar a mostrar, pero tal vez podemos programar son los programas de los programas de producción donde se agregan contratos y despido de personas. Algunos modelos son como más, no digo socialista, pero le tienen en cuenta a las personas, donde digamos, la condición final del modelo tiene que ser que no se despida personas en el último periodo, o al contrario, donde yo me quiero quedar con 0 personas contratadas, es decir, se les despide a todos. Y esas son variables de decisión de contrato y despido que toman valores iniciales o finales. De hecho, que puedo empezar con gente. Si estoy en el rubro agrícola, yo normalmente ya tengo contratado gente y esas variables iniciales de personal contratado tienen valores. Pero al final del periodo yo tengo que contar con 0 personas porque no voy a poder sostenerlo porque son producción del tipo cosecha, cultivo cosecha. Y una vez que se cosecha todo, el plan de producción termina y los contratos entonces tienen que fenecer y la variable de contratos tiene que valer 0. Entonces, es muy acertado lo que dijo Margarita, que no solamente, este era un ejemplo, no solamente las variables de inventario toman condiciones de frontera, sino también otras variables de decisión. Y a lo que iba, ¿verdad? No solamente los costos de producción de inventario son los costos que debemos tratar en los modelos, sino que también los costos fijos y variables que vimos en otras asignaturas también se hace presente y son normalmente los que deben ser bien tratados. Y solo para recordar, los costos fijos son aquellos que eh, son como independientes a la producción, por más que realmente no son totalmente independientes, hay ciertos costos que se comportan de esa manera, así como fijo, sin importar los niveles de producción. Y acá hay unos ejemplos, como los costos de setup, que son los costos de configuración de máquinas, los impuestos sobre nuestro patrimonio, los impuestos que pagamos por, qué sé yo, por ciertos inmuebles que tenemos en la planta. Acá hay otro ejemplo que son de prestación, los seguros, por ejemplo, los seguros contra incendios, seguros contra accidentes y un montón de otros egresos que tenemos también pueden ser considerados como costos fijos. Y después están los variables, que son aquellos que están directamente relacionados a los niveles de producción, a cuánta cantidad de producto o tipos de producto estoy produciendo. Y bueno, hay unos ejemplos aquí en el tercer párrafo que son los que están relacionados a la cuenta de luz, gasto de mantenimiento, y etcétera, que ustedes realmente manejan muy bien y habrán dado en otras asignaturas. Bueno, este es un clásico gráfico que se ve como para diferenciar los costos fijos y variables y la incidencia que tiene en el costo total. En el eje X se muestran las unidades de producción y en el eje Y se muestran los costos de producción. Bueno, el costo fijo es una constante horizontal sin pendiente y el costo variable es una que tiene pendiente, ¿verdad? Distinta de 0. Y que es como paralela al costo total. Y es realmente la que hace incrementar el costo total. Entonces, el aporte que tiene el costo fijo es como la primera altura y el costo variable, que depende del nivel de producción, es la que le da la pendiente y que es exactamente la misma pendiente del costo total. Es solamente como para recordar. Eso se ve en YACE y tiene incidencia en casi todos los modelos de producción y logística. Y sigamos con el modelo que estaba mostrando Margarita como para ir dándole un poco más de complejidad. El ejemplo es el mismo, que es el inventario de productos terminados, y ahora agregamos más parámetros a este modelo que ya mostró ella. ¿Qué más? ¿Qué le agregamos? Le agregamos más materia prima. Yo creo que ella, bueno, la materia prima ahora, vamos a incorporar como 3 materias primas, que son, el subíndice va a ser K, que es de 1 hasta 3. Hay capacidad limitada de esta materia prima, que se crea un parámetro con subíndice K, que es una materia prima disponible. Tenemos ahora 5 tipos de productos que van del 1 al 5 con el subíndice I. ¿Qué más? Cada producto I consume cierta cantidad de materia prima K y ese es el parámetro consumo, que es cons sub IK. Así también tenemos que la capacidad de producción es limitada y agregamos entonces un parámetro que es la cap sub I. Y también tenemos que el espacio que tenemos para nuestro producto terminado es limitado, entonces agregamos un parámetro más que indica eso, que es la EPT. ¿Qué más? Hay un costo fijo ahora
si es que se decide fabricar el producto, ¿cómo se entiende eso? Si yo llego a producir el producto Y, o ¿cómo le llamamos aquí a los productos? A los productos, sí. Si yo llego a producir el producto Y, entonces debería como de activar esa variable binaria que habíamos dado al comienzo, es decir, se debe activar esa variable y me incluye el costo fijo en el modelo. Y también, obviamente, hay muchos periodos de producción. Para nosotros va a ser el subíndice T, que va del 1 hasta el 6. Sí, ya. Bueno, y esa es la misma función objetiva que estuvimos viendo anteriormente con la profe Margarita, pero ahora le agregamos una componente más que es el costo fijo. ¿Sí? Está el costo de producción, el costo de inventario, el costo total de producción, el costo total de inventario, y ahora le agregamos el costo fijo. ¿Sujeto a qué? Al conjunto de restricciones de ecuaciones de balance que ya mostró la profe Margarita. Vamos a pasar un poquito más. Bueno, ahora le agregamos que una restricción más ¿qué se le ocurre a usted que puede significar este conjunto de restricciones? César, que es lo único que está. Yo estaba esperando que otro responda, bro. ¿Cuál restricción, bro? ¿La 1? La 4. ¿La 4? Y la producción. Intuitivamente nomás, que si dice prod es producción y si dice cap es capacidad, que indicaría que sea menor o igual. Ay, que no se puede producir más que lo que puedes producir. Así Más de mismo, tu ¿verdad? capacidad. Exactamente, es bastante intuitivo y casi todos los modelos son así. De repente hay que formular bien nomás. Pero es lo que vos decís, que todo lo que se produce no debe sobrepasar cierta capacidad, ¿sí? Es decir, que tiene que ser menor o igual a esa capacidad declarada en algún momento. ¿Y esto? ¿Te te ocurre algo? Si el lado derecho es la disponibilidad de materia prima, ¿qué sería lo de la izquierda? Y que no puedes producir más de lo que tu materia prima da. Más o menos va por ahí, sí. Esto también es bastante intuitivo, como el consumo. Bueno, el consumo de materia prima, por lo que se produce, tiene que ser menor o igual a la disponibilidad de materia prima, ¿sí? Entonces hay como, para cada materia prima acá, hay como un consumo de materia prima acá, ¿sí? Entonces también es bastante intuitivo que todo lo que se consume de materia prima para cierto producto no debe sobrepasar esa capacidad esa disponibilidad de materia prima. Es decir, supongamos que yo fabrico paracetamol, ¿verdad? Fabrico el ácido acetil salicílico, que es una aspirinita, y ese utiliza el ácido acetil salicílico, ¿verdad? 125. Y yo tengo disponibilidad de 100 kilos, ¿verdad? Y cada una de las presentaciones me consume cierta cantidad. Bueno, y eso nomás lo que indica que todo lo que yo produzca de esas presentaciones de aspirinita no debe sobrepasar la capacidad de 100 kilos de ácido acetil que tengo. Ah, o sea, ese prod sería cantidad y el consumo sería el componente de cada cantidad, cada unidad. Así mismo, lo que consume o la componente o el ingrediente, tal vez se podría decir. Así Sí. es. Bueno, y después está lo que es condiciones iniciales y finales, que está en la parte de abajito. Que se inicia con un inventario inicial, una cierta cantidad, y se termina con un inventario final que yo decido cuánto es, que el planificador decide. Y esto que está ahí, aquí, sería la restricción del espacio. ¿Sí? Dijimos que EPT era como la disponibilidad de espacio que yo tengo en mi depósito, y entonces todo lo que yo produzco, eh, bueno, acá dice que consume una unidad de espacio, ¿verdad? Un metro cúbico tal vez. Yo creo que faltaría como un parámetro más de cuánto consume, ¿verdad? Menor o igual al espacio. Hay que ver, pero hay una restricción que no se debe sobrepasar el espacio disponible, ¿sí? Que también es bastante real. Sería ¿Qué más? producción por cantidad, sería. Sí, Cantidad por volumen. yo le agregaría exactamente cuánto consume cada producto, cada pallet, cuánto consume de espacio. Sí, Y eso tiene que ser menor o igual al espacio que yo tengo en depósito. sí. Faltaría algo más ahí. Y las condiciones iniciales me dicen que, bueno, ya hablamos, ahora, ¿con cuánto empiezo? ¿Con cuánto tengo que terminar? Ujú. A ver, ¿qué más? Dijimos que
las variables tienen que ser mayor o igual a 0 porque hasta ahora estamos en programación lineal, no estamos ni en entera, ni en binaria, ni en otra cosa. Todas tienen que ser mayor o igual a 0, no existen las negativas. A ver, ¿qué más? Bueno, ahora lo que deberíamos hacer es ligar este costo fijo. ¿Cómo yo incluyo en el modelo, cómo yo hago que se active este costo fijo cuando yo produzco, por ejemplo? ¿Verdad? Si yo produzco, se debería activar cierto costo, pero cómo yo escribo, cómo yo enlazo la función objetivo con alguna de estas restricciones para que eso funcione. Bueno, y el truco de siempre, casi todo que dieron en IO1 o en IO2, IO3, no sé en cuál IO, es la de utilizar variables binarias, que estamos haciendo todo el tiempo. Creamos entonces una variable binaria del tipo IP sub IT, que vale 1 si es que se decide producir el producto I en T, y 0 en otro caso. Es decir, si yo produzco, vale 1, y si no produzco, vale 0. Así de simple, una variable binaria. ¿Y qué hago? Dijimos que tenemos el parámetro costo fijo, y directamente le multiplico su variable binaria asociada. Es decir, si yo llego a producir el producto I en T, esto va a valer 1, entonces me suma o me agrega el costo fijo. ¿Sí? Si llego a producir en otro periodo, algún producto I, esto va a valer 1 y automáticamente entonces me agrega también, me suma el costo fijo. Entonces cada vez que la variable binaria tome 1, me va a sumar, me va a agregar. Pero ahora, ¿cómo yo enlazo? ¿Cómo, si esto está en la función objetivo, qué tengo que agregar en las restricciones para que eso se cumpla? Bueno, tengo que escribir esto, ¿verdad? Lo típico, el tipo M. La profesora Margarita escribió restricciones o el método de la M grande. Bueno, esta esta capacidad es la M para nosotros. Y entonces casi siempre lo que uno hace es asociar la M por la variable binaria. Bueno, y exactamente esto es lo que hay que hacer. Agregarle la variable binaria aquí y ahí automáticamente queda enlazado con la función objetivo. Si la variable binaria toma 0, esto automáticamente indica que no se produce. Producción tiene que ser 0. Si la variable binaria llega a tomar 1, quiere decir que la producción tiene que ser hasta la capacidad. ¿Sí? Me da hasta la capacidad para producir. Y si esto toma valor 1 en la función objetivo, me agrega el costo. Y si vale 0, no me aporta en la función objetivo. Y ahí queda enlazado la función objetivo con la restricción. Y es lo único que se agrega. ¿Sí? Se agregó esto y se agrega esto. Y obviamente hay que declarar que la variable tiene que ser binaria y nada más. Y ahí el modelito como que ya entiende. Bueno, lo que está en rojo es lo que se agregó. Esto con esto es el enlace. Y si repitamos, si esto toma valor 0, no aporta en la función objetivo, o sea que no hay costo, y también indica que la producción es 0. Si la variable binaria toma 1, se puede producir hasta la capacidad. ¿Sí? Y entonces, si esto vale 1, quiere decir que me va a aportar en la función objetivo el costo fijo. Así de simple. Y acá está la declaración que es una variable binaria. A ver, ¿qué más? Y acá está lo que estábamos diciendo. Que nos faltaba el consumo de espacio que consume, digámosle, el espacio que aporta cada producto. ¿Sí? ¿Te acuerdas que estábamos diciendo recién? Entonces, cada producto utiliza cierta cantidad de espacio y la sumatoria de todos esos espacios que aportan tiene que ser menor o igual al espacio de almacén. Ya. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, quería consultar nomás el tema del costo fijo, porque en tu función objetivo está el costo fijo por la variable binaria, ¿verdad? Y ese costo fijo está a su vez asociado a la producción, ¿verdad? ¿O estoy equivocado? Sí, así es. ¿Y por qué ese costo fijo no es variable, ¿verdad? No, es costo fijo. Y por ¿Y ahí por va, qué? por ahí Pero, o va sea, si sí, vos producís una unidad, ya te ponele, no, qué sé yo, alquiler. Si producís un tubo de cartón, te cobran 1 millón de alquiler. Si producís 10 tubos de cartón, te cobran 1 millón de alquiler. así mismo, y Así se es, va a ¿verdad? activar una sola vez, sí. Se va a Ujú. activar una sola vez. Porque si vos llegas a producir un cartón, lastimosamente vos alquilaste el depósito. ¿Sí? Pero Entonces, eso estaba enlazado también a tu volumen que vos estabas usando de tu depósito. En ese caso sería también, un costo variable, ¿verdad? a ver, y el costo variable está indicado, digámosle que es PROT, ¿verdad?
Aquí sería, esto sería por cada producción que yo tenga va a haber una C. Ah, ok. Sí, sería como el costo variable, el costo de producción. Porque por cada unidad de producto te va a aportar un costo, pero esto solamente una sola vez te va a aportar si es que llegas a producir. Ah, ok, ok, ok. Súper. Una sola vez. Bueno, ese es el truquito de la variable binaria que se utiliza una sola vez. Ya. Esto, sin embargo, por cada producto te va a aportar una función objetiva. Sí, sí, sí. Margarita tiene una pregunta, un comentario. Sí, solamente que simplificamos el modelo y pusimos que el costo variable es el mismo para cada producto y cada periodo, pero esto puede ser diferente también para cada producto y periodo, entonces la C va a tener subíndice I, por ejemplo, o T. Lo mismo para el costo de inventario y lo mismo para el costo fijo. Puede ser que el alquiler varíe por mes, por ejemplo, y ahí no va a ser un costo variable, va a ser diferente para cada mes, pero se va a pagar una sola vez en el mes, el alquiler o el seguro, que serían nuestros ejemplos. Entonces, aunque tenga subíndice, se va a pagar una sola vez porque esto toma valor 1 o 0, ¿verdad? Para cada caso. Solamente eso. Sí, entiendo. Gracias, profe. Excelente. Bueno, y estos son modelos como modelos prototipos, que la mayoría de los modelos de PCP se comportan de esta manera. ¿Sí? Hay una restricción o un conjunto de restricciones del tipo de producción que no se debe... bueno, primero la ecuación de balance, esa es súper básica. Eh, que el flujo de productos se mantenga de periodo entre periodo. ¿Sí? Se debe mantener el balance. Y después está el otro conjunto de restricción clásico, ¿verdad? El conjunto que, que la materia prima no debe ser sobrepasada, que solamente tengo que consumir lo que tengo, en otras palabras, que no puedo producir más de mi capacidad porque mis máquinas son limitadas. Si tengo 3 máquinas, tengo una capacidad fija. Si tengo cierta cantidad de operarios, mi capacidad entonces es fija. Entonces hay como capacidades fijas reales en los modelos de producción. Bueno, esa es otra clásica. Y esa restricción de capacidad, la clásica es también ligarla a una variable binaria. ¿Para qué? Para ligarla a los costos fijos. Y otra cosa, para que mi modelo entienda también que en el caso de que produzca distinto de cero, entienda que tengo una capacidad máxima y es la famosa M, o en este caso ya se encontró la cap sub I. Otra clásica son restricciones del tipo espacio, ¿sí? Que también son recursos, que no debo sobrepasar como la materia prima, el espacio, en este caso el espacio disponible en depósito o almacenamiento. ¿Qué más? Bueno, y así restricciones de este tipo. En este caso, la restricción de espacio era solamente para producto terminado, pero uno cuando está en la jerga de la ingeniería industrial, uno tiene materia prima, tiene productos en proceso, tiene productos terminados y independiente, después uno puede hacer una subdivisión a través de tipos de productos que son de exportación, para productos nacionales, etcétera. Es decir, hay muchos tipos de espacio que uno puede estar utilizando y no solamente para productos terminados como en este ejemplo básico, sino en la cadena de suministro hay muchos tipos de productos y materia prima. Algo Después que ya está están listos para enviar al camión. también, si vas a hacer cross-docking, hay otro tipo de materias primas o inclusive ahí no hay almacenamiento. En cross-docking no hay, el stock tiene que valer cero, digamos, en el periodo. Todo lo que entró rápidamente tiene que ser despachado y se mantiene como el flujo rápido. ¿Y qué más? Las condiciones iniciales y finales también es algo clásico, ¿verdad? Uno decide con cuánto empezar y decide con cuánto terminar. Y la declaración de las variables, que hasta ahora estamos viendo en programación lineal, que son mayores o igual a cero, y ahora estamos incluyendo las binarias, y va entonces más por el tema de programación lineal mixta. ¿Sí? De hecho, que si el producto que estamos haciendo o fabricando pueden ser enteras. Hay muchos problemas que deben ser enteras. Si vamos a estar produciendo, qué sé yo, eh, cosas fijas, indivisibles, como tablets, o qué sé yo, estamos haciendo manufactura, motocicletas o algo, no podemos dar media motocicleta o solamente las ruedas, tienen que ser productos enteros. Y ahí declaramos que las variables, más allá de mayor o igual a cero, tienen que ser enteras. Hay que declarar eso. Y ahí los problemas se vuelven más complejos porque son otras formas de resolver, pero el modelamiento es muy similar.
Y bueno, creo que llegamos hasta ahí en la parte del modelamiento. No sé si Margarita quiere agregar algo. Profe, yo tengo una consulta respecto al semestre. ¿Cómo va a ser, cómo se va a desarrollar el semestre? Solamente antes que te muestre la próxima Margarita, te adelanto nomás para que no te asustes, ¿verdad? Y para que tengas optimismo también. Las clases no van a ser, el semestre no va a ser intenso ni difícil. Va a ser bastante práctico. Hay interferencia, profe. Un ratito, voy a cerrar uno de mis. Ahí creo que está mejor. Va a ser bastante práctico. No va a ser demostración de teoría, porque esto da mucho para volverlo complejo también por el tema matemático, ¿sí? Por los teoremas y todo eso. Pero vamos a hacer lo más práctico posible en el sentido de que el estudiante de ingeniería industrial pueda desarrollar ciertas capacidades, ¿verdad? Sobre todo en el modelamiento y en la resolución computacional. Básicamente esas dos, ¿verdad? Y cuál sería como como el objetivo número dos? Es que los alumnos de ingeniería industrial puedan tener como una herramienta más para sus trabajos finales de grado. De hecho que como empezamos recién, eh, probablemente algunos ya tienen su trabajo final de grado y ya están en proceso. Otros ya estaban en proceso y se están sumando con nosotros para poder resolver esos problemas que ellos tienen con estas herramientas, ¿verdad? Y es el caso de algunos compañeros que están ahí, pero no están matriculados realmente. Ahora no está, creo que solo es el único. Pero en general, ahora te vamos a mostrar bien cuál va a ser el orden de los trabajos, qué sé yo. Pero el semestre en sí va a ser como práctico, sin mucha dificultad extrema, ¿sí? Va a ser como modelar algunas cosas, modelar bastante y resolver de manera computacional, ¿sí? Podemos después discutir cómo van a ser los parciales, los finales, las tareas, pero en sí es modelar y resolver, ¿sí? Súper, profe. Dale. Entonces creo que hay otros compañeros que están inscritos también y van a ir entrando a la clase. Otros ya entraron, pero nos dijeron que siguen las inscripciones. Entonces vamos a esperar a más compañeros, pero siempre vamos a dejar la grabación porque participar no es obligatorio, pero es mejor si tienen tiempo para que ya vayan aclarando sus dudas en las clases. Las Entonces, clases van a como empezar a las 6:30, profe. sí, Siempre. generalmente a las 6:30, pero a veces por el tráfico no podemos llegar y atrasamos 15 minutos como máximo, ¿verdad? Y les vamos a estar avisando. Y vamos a Sí, tratar de terminar. a mí Sí, me está vos trabajás. dificultando un poquito ahora por el tema de la mejora esta que se está haciendo sobre Acceso Sur. Exceso Sur, sí que escuchamos en la radio. ¿Y a qué hora vos llegás? Y hoy llegué ya 6:30 y salí a las 5 de mi trabajo, Mm. porque era una Vamos ocasión especial. a Pero salgo a las 6 empezar normalmente. y 6:45 vamos a tratar de empezar. Entonces, vos ves la grabación de la parte que llegas un poco tarde, no hay problema, pero como para que tus compañeros si entran no estén hasta las 10 de la noche, ¿verdad? No, dale, Entonces, profe. vamos a empezar 6:45 y terminamos como ahora 8:45 como máximo. Hoy nomás empezamos un poco más tarde también por el tema del tráfico. Como te había dicho, acá en trabajo en clase está la parte principal, está la información general de la asignatura, que son nuestros datos y las unidades. Son 4 unidades: optimización determinística, los modelos que hoy empezamos de planificación de producción, después hay modelos de localización de instalaciones y algunos modelos logísticos. Vas a ver en el programa que hay varios tipos de modelos. Entonces, la parte teórica prácticamente terminamos ya hoy y ahora vamos a empezar a programar esos modelos, o sea, tratar de entender cómo funcionan
programarlos y resolverlos en un software que le vamos a decir cómo instalar en sus computadoras porque tienen licencia académica. Acá van a encontrar el programa de la asignatura, como es una optativa nueva, está toda la información y los libros. Como te dije, la teoría prácticamente ya terminó porque ya es más aplicado, por eso se llama optimización aplicada, ¿verdad? Porque muchas cosas de la teoría ustedes ya vieron en mi hoja. Esta es la guía didáctica, que es un poco más larga porque tiene estos 13 puntos, hasta desde los datos del curso hasta la bibliografía, y vas a encontrar nuestra información también. Los dos somos ingenieros en producción y hicimos el magíster en ingeniería industrial que se hace ahí en la Facultad de Ingeniería con la Católica de Valparaíso. En el 2016 nos fuimos a Chile hasta el año pasado, 4 años, para hacer nuestro doctorado, que esperamos terminar el año que viene la tesis. Estamos en eso. Entonces, el doctorado en ingeniería industrial en el área o sea, doctorado en ciencias de ingeniería en el área de ingeniería industrial y de transporte, ¿verdad? Y ahora estamos en un grupo de investigación que no sé si conoces, que se llama Grupo de Investigación de Operaciones y Logística del Departamento de Ingeniería Industrial, trabajando con otros profesores, como la profesora Andrea Infran, que seguro ya le conocen. Sí, profe. Ahí vas a encontrar metodología, el sistema de evaluación. Eso es lo principal, creo que a todos les interesa, y eso te voy a mostrar brevemente en las últimas páginas. Ya está todo el programa completo también ahí de todos los tipos de modelos que vamos a desarrollar por unidad. Ahora estamos en esta parte y la próxima clase empezamos. Vas a ver que son bastante unidades, pero todo vamos a ir dividiendo por partes, como ahora, y cada uno va a tener, para algunos vamos a hacer las programaciones, algunos de los modelos, que les van a servir mucho, ¿verdad? El promedio parcial les va a valer 25%, el examen final 25%, y los trabajos prácticos y las tareas, que son cuestionarios o ejercitarios que ahora ya empezaron, más las prácticas de laboratorio. Como no se van a apoyar al laboratorio, van a tener que instalar en sus computadoras. Va a valer el otro 50%, que son ejercicios que le vamos a dar una semana o 15 días para que resuelvan, pero no les vamos a descontar los puntos por entregar tarde, que dice en alguna de las tareas. Vamos a sacar eso porque lo que queremos es que practiquen, ¿verdad? Pero eso va a valer un 50%, por eso dice que va a ser más práctico que teórico, ¿verdad? Entonces, después ya está cómo se desarrollan las unidades, y eso es lo más relevante de la evaluación. Después acá hay un foro donde puedes escribirnos o escribir en el grupo de WhatsApp o también en nuestros correos que ya están acá en esta parte de información general. Vas a encontrar nuestros correos y te habrá llegado hoy un correo de mi parte sobre la videoconferencia. El enlace de la videoconferencia, si cambiamos, les vamos a avisar, pero siempre está acá en comunicaciones también. Después acá en contenidos semanales se nombran nomás todas las unidades nuevamente, que son 4, y acá empezamos la unidad 1, que fue la semana pasada, y terminamos hoy. Acá está el contenido, y siempre va a tener cada unidad, así como esta, una parte que se va a llamar materiales y otra parte que se va a llamar actividades. En materiales van a encontrar el material de lectura de la unidad, la presentación parecida a la de hoy, que es de la semana pasada, y la grabación de la videoconferencia. Ahí va a estar el enlace. Todo eso van a poder descargar, y la videoconferencia pueden ver o descargar en su computadora. Y después en actividades, de la semana pasada de un ejercitario, pero vamos a modificar una parte de esto de los puntajes. Va a valer 20 puntos y pueden ir entregando cuando tengan tiempo, ¿verdad? Pero antes que terminen los parciales. Entonces, acá en el universitario es todo sobre la unidad 1 hasta ahora. Después vamos a subir la unidad 2. Están dos formatos, PDF y Word, por si quieran responder directamente en el Word. Y en la videoconferencia de la semana pasada y esta semana están algunas respuestas. Ahí puedes buscar si se te complica un poco resolver los ejercicios. Entonces, y eso ustedes entran acá en ver tarea y suben acá la tarea y le dan entregar o marcar como entregado, como completada la tarea. Y lo mismo va a ser para todas las unidades. Así acá vamos a ir agregando contenido en la unidad 2, los materiales y lo demás, ¿verdad? Y con eso, Y también, solamente como comentario adicional, que vamos a tratar de poner a disposición siempre el 100% de todos los ejercicios resueltos para que en sus pruebas parciales o finales tengan una mayor cantidad de material.
Es decir, que no, vamos a tratar de que no queden ejercicios sin resolver. ¿Sí? Dale, profe. Ya, y eso sería todo. Esta semana, mañana, creo que les vamos a subir acá en materiales complementarios. Está una guía de cómo usar Google Meet y Google Classroom, pero les vamos a subir también acá cómo instalar los software que queremos usar este semestre. Entonces, todo lo que necesitan siempre va a estar acá en el aula y se pueden comunicar al WhatsApp del grupo o por correo. Entonces, no sé si tenés alguna consulta. Ninguna, profes. Dale. Esperamos que sí, puedas seguir participando de las clases a la hora que llegues, ¿verdad? Y si te